Buenas tardes a todo el mundo. Doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Es para mí un honor y una afición moderar este webinario entre el cambio climático y la salud respiratoria. Lo primero a hacer es dar las gracias a los ponentes que nos acompañan. Tenemos esta tarde con nosotros que conocen perfectamente todo lo relacionado con el cambio climático y cómo este aspecto es un relevante determinante de la salud respiratoria. Como primer ponente tenemos a quien es uno de los más prestigiosos investigadores que tenemos en nuestro país. Se trata del profesor Josep Maria Antó, que actualmente está trabajando como investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, pero que en el último año y medio se está dedicando de una manera, digamos que continua, en todo lo relacionado sobre el cambio climático y su influencia que tiene para la salud. Él es uno de los padres de la investigación epidemiológica en España y nos va a presentar precisamente las evidencias epidemiológicas del impacto del cambio climático en la salud. Posteriormente, la doctora Isabel Urrutia, que es la coordinadora del año SEPAR por la calidad del aire, cambio climático y salud, y que tantísima actividad está desarrollando durante este año, nos explicará cuáles son las implicaciones clínicas del cambio climático para la salud respiratoria. Después contaremos con la participación de otro destacado experto. Se trata del doctor Omar Usmani. Él es Reader en Respiratory Medicine y consultan del Imperial College London y del Royal Brompton Hospital. Además, también desarrolla su labor como presidente de la Asamblea Quinta de la ERS, que es la que se ocupa de las enfermedades de las vías aéreas, asma, EPOC y tos crónica de la European Respiratory Society. Creemos que es la persona ideal para que nos hable de cuál es el papel de las sociedades científicas del ámbito respiratorio que debemos jugar en el control del cambio climático. Pero también hemos querido en este evento que estén presentes los pacientes con enfermedades respiratorias. Ellos también tienen cosas muy importantes que decirnos. Para ello tenemos con nosotros al presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, FENAER, el señor Mariano Pastor, a quien agradecemos. Pero también tenemos con nosotros a otro experto en cambio climático, con reconocido prestigio nacional e internacional. Se trata del doctor Gerardo Sánchez Martínez, que es científico senior de la Universidad Técnica de Dinamarca y que actualmente está trabajando en la Agencia Europea del Medio Ambiente. Él nos va a hablar de cuáles son las principales causas del cambio climático y cuál es la contribución de los recursos sanitarios al mismo. Así que, como ven ustedes, tenemos una mesa cargada de expertos para que todos podamos aprender más sobre el cambio climático, sobre su repercusión en la salud respiratoria y sobre las principales causas del mismo. Así que sin más preámbulos, yo ya paso la palabra al profesor Josep Maria Antó, que nos va a hacer su presentación. Cuando quieras, Josep Maria. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Permítanme que empiece expresando mi agradecimiento a la doctora Isabel Urrutia, coordinadora de este año SEPAR, además de colega y amiga,
y al doctor Carlos Jiménez Ruiz por invitarme a participar en esta sesión. Como le decía al doctor Carlos Jiménez entre bambalinas, le debo mucho a SEPAR y poder contribuir a este esfuerzo del año de la calidad del aire para un medio ambiente saludable es todo un honor. O sea que muchísimas gracias. Yo, como muchos millones de personas, comparto la opinión de líderes mundiales como los que tienen en esta diapositiva, Ban Ki-moon, Mary Robinson, Antonio Guterres, que la humanidad no se ha enfrentado nunca antes a un reto existencial tan grande como el de la crisis del clima. Y el hecho es que ni siquiera una crisis como la de la actual pandemia, con toda su brutalidad, ha hecho empequeñecer este reto. Quizás antes lo ha ampliado. Josep María, no estamos compartiendo la presentación tuya. Disculpen, vamos a compartir otra vez. Un segundo, no sé qué ha ocurrido porque la teníamos preparada. Compartir. ¿Vale? Compartir ahora. Déjenme que ahora vaya a buscar la presentación. Bueno, ahora esto. Un segundo. Bueno, ahora ocurre algo aquí que no sé qué es, que me impide compartir la presentación. Ocurre que sigo teniendo algunos problemas en pantalla. Perfecto. Bueno, empecé diciéndoles que estamos ante un reto existencial para la humanidad, como han reconocido Ban Ki-moon, Mary Robinson o Antonio Guterres, y que ni siquiera, como les he dicho, ni siquiera la pandemia del COVID ha empequeñecido este reto. Y la diapositiva siguiente, que todavía no les había pasado, era para decir que no se trata, desafortunadamente, no se trata únicamente de la crisis del clima, sino también de un conjunto de impactos ambientales que, además de la acumulación de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, incluyen la progresiva extinción de las especies, la contaminación por una prácticamente ubicua capa de micropartículas de plástico, la alteración de los ciclos de nitrógeno y fósforo de los suelos o, en relación al año SEPAR, esta capa permanente en la atmósfera de partículas de contaminación atmosférica procedente de la combustión de combustibles fósiles. Como ustedes saben, estos impactos han sido ampliamente documentados por la ciencia en las últimas décadas y en conjunto han dado paso a la idea de que nos hemos desplazado a un nuevo tiempo geológico al que los expertos llaman antropoceno. Es importante destacar que el antropoceno, y especialmente en este contexto la crisis del clima, nos sitúan en un contexto de urgencia. Creo que este es un concepto de la máxima importancia. Como señaló el Panel Internacional del Cambio Climático en su informe de octubre del 2018, este panel está organizado por las Naciones Unidas, y en este informe conocido como el informe del 1,5 grados, como ellos dijeron en ese informe, superar los 2 grados de temperatura global supondría un riesgo muy elevado de sufrir disrupciones en cascada de los sistemas naturales y sociales. Y es lo que los científicos del clima denominan puntos de no retorno. Y para no sobrepasar este dintel de los 2 grados y a ser posible el del 1,5 grados, el informe lanzó el mensaje que para el año 2030, a nivel mundial, deberíamos haber reducido las emisiones un 45% y situarnos en el nivel cero en el 2050.
Y sin embargo, a pesar de la contundencia del mensaje y de la urgencia, nos está costando mucho poner la crisis del clima en el centro de los sistemas de salud y de nuestras instituciones científicas. ¿Y por qué nos está costando tanto? Seguramente hay muchas explicaciones y todas deben ser válidas, pero creo que hay una que tiene importancia y es que la magnitud de los impactos actuales del clima en la salud son todavía menores comparados con los que tendremos en el futuro. En este artículo de la Lancet Commission on Pollution and Health pueden ver que con datos del 2016, publicado en el 18, a la contaminación global del medio ambiente le atribuimos 9 millones de muertes en el mundo y al consumo de tabaco unas 7 millones de muertes. En cambio, en relación al clima, hace unos años la OMS ha estimado que en las próximas décadas nos situaremos en alrededor de unos 250.000 muertes atribuidos a los impactos directos del clima. Y esto es una cifra muy menor comparada con la del tabaco y la de la contaminación. Y ocurre que, más allá de estos impactos actuales, los que podemos medir hoy, lo que nos importa en el cambio climático y la salud es la salud de las generaciones más jóvenes y de las generaciones futuras. Y es por este motivo que seguir funcionando como hasta ahora no es una opción aceptable. No podemos seguir sin cambiar radicalmente nuestra manera de pensar sobre la salud y sobre el futuro. Sin embargo, ¿cómo convencernos de la importancia de este cambio? ¿Cómo encontrar una manera efectiva de hacer frente a estos retos? Para mí, personalmente, la respuesta llegó en el año 2015 con la lectura de este trabajo en el Lancet de la Comisión Lancet-Rockefeller sobre salvaguardar la salud humana en la época del Antropoceno. En los últimos 50 años, los indicadores de salud global y de bienestar en el mundo han mostrado una mejora sin precedente. Este es uno de los mensajes con los que empieza este informe. Sin embargo, esta mejora importantísima de la salud y el bienestar debe ser cuestionada por dos motivos. El primero, por la persistencia y a veces el aumento de desigualdades sociales que son ética y moralmente inaceptables. Y en segundo lugar, porque el concepto de salud no tiene en cuenta si los beneficios que estamos logrando para nuestra salud lo están siendo a expensas de erosionar los sistemas naturales de la Tierra. En respuesta a estos retos, este informe propuso redefinir la salud en términos de salud planetaria. Y la salud planetaria vendría a ser el logro más alto de salud, bienestar y equidad en todo el mundo dentro de los límites de los sistemas naturales de la Tierra, mediante una atención juiciosa a los sistemas políticos, económicos y sociales que dan forma a nuestras sociedades. Personalmente, me parece que esto puede resumirse diciendo que la salud planetaria es equivalente a la salud humana más la salud del planeta. Hace unos meses, el profesor Tari Jatela nos invitó a Jean Busquet y a mí a compartir una nota breve en la revista biomédica de Oporto sobre la relación entre salud humana y el contacto con la naturaleza. Y en el curso de esta noticia acordamos con Tari que era una buena oportunidad para introducir en el mensaje esta imagen metafórica de salud planetaria que hemos creado con Paco Palmer, un diseñador gráfico, y que mientras que el título de la nota viene a decir el planeta Tierra está llamando a la consulta del doctor, el concepto de salud planetaria nos sugiere que más bien deberíamos ser los pacientes y los humanos los que llamáramos a la consulta
del planeta, en esta simbiosis entre salud del planeta y salud humana. Una manera simple de plantear epidemiológicamente esta cuestión de la salud planetaria es recurrir a una tabla de 2×2 que permite trazar la correspondencia entre salud humana y salud del planeta y, de esta manera simple, identificar 4 situaciones tipo, según sean beneficiosas o perjudiciales para la salud humana o del planeta, o, de manera distinta, lo que es bueno para la salud humana resulte perjudicial para el planeta o viceversa. Y permítanme ahora que de manera muy resumida les ponga un ejemplo de algunas de estas situaciones. Y empecemos por la primera de la izquierda, por este grupo sobre lo que es malo para nosotros y malo para el planeta. Y el ejemplo que he seleccionado es el del tabaco. Aunque denominamos o acostumbramos a denominar tabaquismo ambiental a la exposición involuntaria al humo del tabaco ajeno, en realidad el mayor impacto ambiental del tabaco es el que se produce sobre el planeta. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud publicó este informe que demuestra que el cultivo y la producción del tabaco supone una de las prácticas agrícolas industriales más destructivas que existen, debido a fenómenos como el uso masivo de insecticidas, herbicidas y fungicidas, la deforestación, la desertificación y sus contribuciones al cambio climático. Valga decir que las emisiones del sector del tabaco son comparables a las de algunos países en sí mismos y que un solo cigarrillo consume alrededor de 4 litros de agua. Desde este punto de vista, la erradicación del tabaco resultaría una medida justificable y paradigmática en beneficio no solo de la salud humana, sino también de la salud del planeta. Veamos ahora un ejemplo en sentido positivo contrario, algo que es bueno para los humanos y bueno para el planeta. Acostumbramos a poner como ejemplo las dietas sostenibles y la reducción del consumo de proteínas animales en los países de renta alta. O también los programas de movilidad activa donde caminar o el uso de bicicleta sustituye al uso de un vehículo privado. Pero permítanme que utilice como ejemplo el programa finlandés de alergia. Este programa, que entre otros ha sido desarrollado por el profesor Tari Hatela, hemos coincidido con él, que tiene una notable proximidad con el concepto de salud planetaria. En la izquierda pueden ver los elementos clave o los ejes clave del programa finlandés de alergia. Y, como les decía, puede establecerse una correspondencia con la salud planetaria, por ejemplo, renombrando el primer eje del programa, centrarse en la salud y no en la alergia, como centrarse en la salud nuestra y en la del planeta y no solamente en la alergia. O el eje de mejorar el contacto con la naturaleza, porque, como ustedes saben, tiene efectos positivos sobre la inmunidad y sobre la alergia, renombrándolo como contribuir a proteger y regenerar la naturaleza. De esta manera, este programa, que se ha demostrado en diversos estudios que es coste efectivo, permitiría no solamente mejorar la salud humana, como ya ha hecho en Finlandia, sino también mejorar la salud del planeta, como probablemente está ocurriendo en ese país. Quizás solo cabría añadir aquí algunas cosas más, como por ejemplo, siempre que sea posible, restringir el uso de inhaladores presurizados para aquellas situaciones en que otras alternativas con menor huella de carbono, como los inhaladores de polvo seco, no sean aconsejables por los motivos pertinentes. Y la razón de esto es que los gases hidrofluorocarbonos que se utilizan como propelentes en estos inhaladores
tienen un efecto invernadero que por unidad de masa es varios miles de veces superior a la del CO2. Este ejemplo nos lleva fácilmente a otra situación tipo, una en la que de lo que se trata es de situaciones que son buenas para la salud humana, pero malas para el planeta. Esto es algo más complejo. Pero un ejemplo de este tipo de situaciones es nuestros sistemas de salud. Sin duda, como la brutal pandemia que estamos sufriendo ha demostrado, los sistemas de salud debidamente implementados son altamente beneficiosos y cruciales para la salud humana. Sin embargo, en los países de renta alta, estos sistemas pueden llegar a suponer entre el 5 y el 10% de la huella de carbono total del país. En este caso, un estudio del sistema sanitario australiano, el 7% de las emisiones. Y esto es debido, en una parte muy importante, casi la mitad, a los hospitales públicos y privados y, en otra parte importante, a los productos farmacéuticos. Y esto es debido a que estos sectores utilizan de manera intensiva energía y materiales. Por lo tanto, descarbonizar los servicios sanitarios es una necesidad que deberíamos afrontar con urgencia y, además, parte del rol ejemplar que a los profesionales y a los sistemas de salud nos corresponde ejercer. Para transformar de una manera eficaz y gestionar la salud humana de manera beneficiosa con el planeta, no es una cuestión quimérica, no es una ingenuidad. Por un lado, disponemos de una agenda global para la equidad y la sostenibilidad, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, ampliamente compartida en el mundo. Pero además, a nivel político en Europa, el Acuerdo Verde, el Pacto Verde de la Unión Europea, ha establecido un fuerte compromiso con la protección del planeta y la reducción de hasta un 55% de las emisiones en el 2030 y situarse antes de 2050 en el nivel de emisiones cero. En la actualidad, muchos de los programas de investigación europeos, todavía del Horizon 2020, pero ya inminentemente los del Horizonte Europa, van a estar dedicados a proyectos que se mueven en esta dimensión. Para llevar esto a la práctica, una hoja de ruta que puede ser de gran utilidad es este sistema de indicadores llamado cuenta atrás Lancet en salud y cambio climático, en inglés Lancet Countdown on Health and Climate Change, que incluye más de 40 indicadores en estas 5 secciones que tienen en la diapositiva y que permiten monitorizar año a año cómo evolucionan los impactos y cómo evolucionan nuestras respuestas de mitigación y de adaptación. Creo que la publicación anual de este informe podría ser una buena oportunidad para asociaciones, sociedades como SEPAR, pudiéramos revisar anualmente el balance de nuestros compromisos con el medio ambiente y en la respuesta a los retos del antropoceno. Algunos de estos indicadores están dedicados a algo que me parece que es especialmente importante, los cobeneficios. Los cobeneficios son resultados positivos para la salud humana que se desprenden de acciones cuyo final principal no es en sí mismo la salud humana directamente, sino la salud del planeta. Es decir, políticas de mitigación para reducir las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Pero resulta que algunas de estas acciones tienen un impacto secundario muy positivo en la salud humana. Este es un estudio publicado en el 2018 en el Lancet Planetary Health, realizado por investigadores del Centro Vasco de Cambio Climático, conocido como BC3, en el que se muestra que para algunos de los escenarios que tienen en el eje horizontal, cuyo objetivo es reducir a 2 grados
o a 1,5 el aumento de emisiones, el coste económico de los beneficios de salud derivados de disminuir la contaminación atmosférica como consecuencia de las acciones de mitigación, como pueden ver, superan ampliamente los costes de implementar las políticas de mitigación. Y esto no debería ser una sorpresa si antes hemos dicho que la contaminación atmosférica supone alrededor de unas 9 millones de muertes anuales. Permítanme que termine recordando que estamos en tiempos de pandemia y que es legítimo pensar que esta crisis sanitaria y social que estamos viviendo puede acabar interfiriendo muy seriamente con los aún tímidos esfuerzos para luchar contra la crisis del clima y por un medio ambiente mejor. Sin embargo, como ha sugerido este último informe del Lancet Countdown al que me refería anteriormente, el cambio climático y el COVID representan en buena medida crisis convergentes. Y alinear las estrategias de recuperación de la pandemia del COVID con nuestras respuestas a la crisis del clima nos ofrece la oportunidad de una triple ventaja: mejorar la salud humana, desarrollar una economía sostenible y proteger la salud del planeta Tierra. Muchas gracias. Doctor José María Antón. Ahora pasamos a la doctora Isabel Urrutia. Adelante, Isabel. Buenas tardes. Muchas gracias, Antón, por la excelente presentación. Siempre aprendemos muchísimo contigo y es un lujo compartir esta sesión contigo. Bueno, yo voy a hablar un poco más dedicada a las implicaciones clínicas de nuestro día a día del cambio climático en la salud respiratoria. Tengo un problema para pasar las diapositivas. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra y son variaciones en el estado del sistema climático formado por la atmósfera, hidrosfera y todas sus capas. Y generalmente pues, han sido graduales o abruptos y siempre se han debido a causas diversas, pero en relación a cambios propios del planeta. El actual cambio climático, la diferencia que tiene nuestro actual cambio climático, son dos motivos principalmente. La primera son sus causas. La causa actual del cambio climático es la emisión como resultado de la actividad humana. Somos nosotros los que estamos contribuyendo a este cambio climático con los denominados gases de efecto invernadero que aumentan la capacidad de la atmósfera terrestre para retener calor, dando lugar al fenómeno del calentamiento global. Y otra causa, otro motivo importante es la velocidad. Es tan rápido el actual cambio climático que nos hace muy difícil adaptarnos tanto a la naturaleza como los seres vivos al mismo. El concepto del efecto invernadero, además los clínicos, cuando nos enfrentamos a todas estas novedades o aspectos que nunca hemos estudiado, pues a veces se nos hace difícil, ¿no? El efecto invernadero en realidad es un proceso por el cual los gases de la atmósfera nos emiten, atrapan la radiación de la Tierra y nos dan un calor suficiente, una temperatura que hace posible la vida en la Tierra. Pero lo que está sucediendo actualmente es que tanta contaminación, tanto impacto negativo del ser humano, estamos interviniendo tanto en el planeta que nos estamos pasando y estamos con nuestra actividad estamos aumentando pues excesivamente estos gases de efecto invernadero, como nos ha comentado el doctor Antón. Cuando hablamos de cambio climático y contaminación, bueno, los dos efectos van unidos y además es difícil expresar qué parte y cuál es la responsable, porque son dos conceptos estrechamente relacionados, ¿no? Dado que tanto los gases de efecto invernadero como los contaminantes atmosféricos proceden de la misma fuente, que es la combustión de los combustibles fósiles.
Estos contaminantes que afectan a la salud son principalmente el material particulado, que son estos contaminantes microscópicos que son emitidos por fuentes fijas y móviles, sobre todo el tráfico, que es nuestra campaña para disminuir todo lo posible, y el número que lleva la PM, tanto 10 como 2,5, dan relación con el diámetro de dicha partícula. Otro contaminante muy importante y además muy involucrado en el cambio climático es el ozono troposférico y otros gases que también intervienen, como son los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles responsables de todo este daño. Como he dicho, los efectos de la salud es difícil separar cambio climático y contaminación porque va todo estrechamente unido. El cambio climático produce cambios en los patrones climatológicos, produce cambios en la frecuencia y además estamos viendo cada vez más como los climas, eventos extremos de clima. Antes llovía, pero es que ahora llueve y hay inundaciones. O sea, el día a día ya nos permite ver que esto es cierto, pero ahora mismo. Ello lo que conlleva son cambios en la concentración de los contaminantes atmosféricos y los cambios también en los aeroalergenos. Así se produce una interacción entre clima y contaminación, una interacción entre alergenos y contaminantes y una interacción entre clima y alergenos. Esto nos lleva a una serie de efectos en la clínica que son efectos respiratorios, una mortalidad prematura, una respuesta alérgica diferente, exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas, nuevas enfermedades respiratorias o debut de enfermedades respiratorias, disminución de la función pulmonar y cáncer de pulmón, que es de lo que hablaré a continuación. La vía respiratoria, el aparato respiratorio, es la puerta de entrada a los contaminantes. Estos contaminantes van a llegar a diferentes partes del sistema respiratorio según el diámetro que tengan las partículas. Así, las partículas menores de 30 van a alcanzar la garganta, la nariz, las partículas menores de 10, tanto el SO2, el NO2 y el ozono, llegan a la tráquea, al bronquio y al bronquiolo. Partículas más pequeñas llegan al alveolo junto con el NO2 y el ozono, y a la circulación pulmonar llegan las partículas ultrafinas menores de 0,1 micras. Allá donde lleguen estas partículas contaminantes van a producir un daño. En la tráquea y el bronquio van a producir una irritación de las mucosas, una inflamación local con una emigración de las células de defensa inflamatorias. Producirán también un deterioro de la actividad ciliar con el aclaramiento epitelial, que esto ya nos lleva a pensar la función que van a tener en la producción de infecciones, y también producirán broncoconstricción, con lo que esto va a suponer en las enfermedades de la vía aérea. El daño en el alveolo producirá un deterioro de la capacidad también de la célula inmunitaria para ingerir y disolver material extraño, junto con una inflamación local y cambios en la permeabilidad de las membranas celulares. Y en la circulación producirán una inflamación en el endotelio de los vasos sanguíneos, con un aumento de formación de placas, coagulación y trombosis, con lo cual esto ya nos lleva a pensar el papel que pueden tener en los fenómenos tromboembólicos. Así, este daño pulmonar estará producido por estrés oxidativo, por efectos directos sobre los sistemas de inmunidad innata y adaptativa, alteraciones genéticas de la inflamación, regulación genética de la inflamación y alteración en la regulación epigenética. Así, esta es la antepuesta de lo que ha comentado el doctor Antó, que me ha gustado mucho lo de la visión de Jatela y él sobre cómo el planeta nos tiene que tomar a nosotros el pulso, pero nosotros también hemos convertido al planeta, le hemos sacado todo lo que hemos podido y ahora tenemos un planeta enfermo y que además vemos que influye de forma negativa en todas las enfermedades respiratorias. Incluso la evaluación del impacto de la calidad del aire sobre la salud en España, que es una evaluación anual, reconoce ya como este impacto del aire, de la calidad del aire sobre diferentes exacerbaciones y además el tiempo
que tanto a corto plazo como a largo plazo pueden causar la enfermedad. El aire, la mala calidad del aire influye desde el principio. En la mujer embarazada, el respirar aire contaminado produce una inflamación sistémica con cambios endoteliales, produciendo un estrés oxidativo, y ello conlleva a una placenta más pequeña y lógicamente se ve alterado el intercambio de oxígeno y nutrientes para el feto. Produce efectos directos, además, las nanopartículas sobre la placenta, produciendo además cambios epigenéticos, como he comentado al principio. Esto lleva al que el recién nacido tenga un peso disminuido al nacer. Además, nacen prematuramente, nacen con una alteración del sistema inmune, con una función más pequeña y con un aumento de su morbilidad y mortalidad al nacer. También se ha visto que la exposición a mala calidad del aire, a contaminación durante la época perinatal, aumenta la incidencia de asma en la infancia. Acerca del asma, la mala calidad del aire, los contaminantes influyen. Sabíamos de hace tiempo, porque además los enfermos lo dicen, que las nieblas, las tormentas, el clima afectan mucho a nuestros pacientes asmáticos en el control de su asma, y también afectan los contaminantes. Ellos siempre saben que si el aire está contaminado, están más cerrados. Eso era algo evidente, que no necesitábamos muchos estudios, y cada vez hay mayor evidencia científica sobre ello. Pero ahora cada vez tenemos más evidencia sobre que el asma, una enfermedad multifactorial, a veces es difícil decir qué peso tiene cada cosa, pero cada vez hay mayor peso sobre la incidencia de asma y el debut de asma por la contaminación. Esta diapositiva es una diapositiva muy conocida por los que nos dedicamos al asma, y vemos que al asma T2, que es sobre todo eminentemente eosinofílico, y se llega a través de dos vías. Por un lado, llegamos por la parte de la inmunidad adaptativa, que es representativa de la vía alérgica, y por otra parte por las células de la inmunidad innata, las ILC2. Los contaminantes producen un efecto sobre el epitelio bronquial con la liberación de citoquinas. Esta liberación de citoquinas estimula las ILC2 y pone en marcha la liberación de interleuquina 5 y 13, tan importantes en el desarrollo del asma eosinofílico. Además, estudios de nuestros compañeros, del doctor Muñoz y colaboradores, una de las mayores, los mayores daños dentro de las partículas contaminantes son las partículas diésel. Y en los estudios de estas partículas diésel nos hablan que niveles bajos de estas partículas de diésel, sobre todo lo que produce es liberación de especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno, cuando son niveles bajos, el sistema es capaz de adaptarse y no hacer daño. Pero si los niveles son moderados, se pone en marcha en las células dendríticas con liberación de TH2 y eosinófilos, con lo cual es uno de los mecanismos que subyacen en el debut en la creación del asma y la inflamación del asma. Niveles elevados rompen el epitelio bronquial, ponen en marcha la liberación de unas proteínas de adhesión, interleuquina 8, produciendo un asma con un patrón inflamatorio neutrofílico de difícil tratamiento en los pacientes asmáticos. Y por otra parte también la fracción hidrocarbonada aumenta por unos receptores, estimula las especies reactivas de oxígeno y producen en marcha también TH2 y TH17 con la producción de asma. Los alergenos, hemos visto que el cambio climático, tanto el cambio climático como la contaminación, tienen que ver mucho en el papel de los alergenos, porque estamos asistiendo a pólenes que cada vez tienen mayor cantidad de proteínas más agresivas, que además estas partículas de diésel comentadas anteriormente aerotransportan los granos de polen, vehiculan los granos de polen. Ha cambiado el calendario polínico. Antes sabíamos más sobre qué tocaba en cada zona, pero ahora está cambiando. Hay un aumento de la producción de polen, hay un arraigamiento de especies no autóctonas, con lo cual aumenta el riesgo de sensibilización alérgica y con ello un factor de riesgo muy elevado para desarrollar asma. Así, estos efectos sobre el asma, además, puede ser por cambios epigenéticos que pueden ser directos, con metilación de genes implicados en la inmunidad innata y en el asma, indirectos por modificaciones del microbioma.
Así el epigenoma nos podría ser el elemento unificador entre la influencia del medio ambiente y la expresión de los genes e inmunidad. Pero lo que sí sabemos es que necesitamos trabajos de exposición ambiental muy sofisticados para poder ver la importancia que tiene en el asma. Brevemente, no quiero extenderme, una de las mayores importancias de los contaminantes y de la mala calidad del aire es su efecto sobre la función pulmonar. Vemos que hay mucha evidencia sobre cómo afecta en edades tan importantes de crecimiento como son de 10 a 18 años. La función pulmonar disminuye con la exposición a la mala calidad del aire. Hay diversos estudios que nos hablan de esto y, lógicamente, este es un papel que podemos achacar al efecto que tiene la contaminación y el cambio climático sobre la EPOC, ¿no? Sobre la EPOC, estas partículas 2,5 sobre todo, producen un daño inflamatorio. Como he dicho antes, el mismo mecanismo que el estrés oxidativo. Estos radicales de oxígeno libre juegan un papel importante en la patogénesis de la EPOC y además producen un daño genético severo. Y dentro de esto, bueno, pues lo mismo que sucedía con el asma, la mala calidad del aire se incrimina muchísimo en las exacerbaciones de EPOC. Hay muchísima evidencia que aquellos días de mala calidad del aire aumentan las hospitalizaciones en EPOC, pero además hay más sobre el debut de EPOC, sobre el grado de responsabilidad para desarrollar EPOC fuera del tabaco en personas que no han fumado y desarrollan una EPOC que en países subdesarrollados que tienen mucha exposición a biomasa, las vidas de muchas personas se desarrollan en cocinas con la quema de biomasa y esto se está estudiando incluso como un nuevo fenotipo, diferente fenotipo de EPOC a los que se recogen en las guías de la EPOC. Otro asunto importante de la mala calidad del aire, la exposición a largo plazo, es el impacto que tiene sobre las enfermedades respiratorias. No debemos olvidarnos que la causa de mortalidad en los niños, sobre todo en países desarrollados, en infecciones respiratorias, se asume que tiene muchísimo impacto la contaminación y el cambio climático sobre estas infecciones respiratorias. También en nuestro medio, la exposición a largo plazo a la contaminación aumenta las hospitalizaciones por neumonía, sobre todo en personas mayores de 65 años, e incluso también se ha visto el impacto que tiene sobre las sobreinfecciones en pacientes que tienen bronquiectasias y el deterioro que conlleva. Y también ahora en los estudios de esta pandemia se ha visto, y hay mucha evidencia cada vez mayor, que las personas que estaban expuestas a contaminación a largo plazo antes de la pandemia, esta exposición crónica a la contaminación, que produce un daño del sistema inmune, produce un daño de la homeostasis del surfactante, aumenta la enzima convertidora de angiotensina, produce tormenta de citoquinas y responde mal al tratamiento. Con lo cual hemos visto, y además ya hemos presentado algunas cosas en la SEPAL, en que la exposición a la contaminación a largo plazo ha aumentado la incidencia de la neumonía por COVID, pero sobre todo aumenta la mortalidad en aquellos pacientes que han ingresado por neumonía por COVID. Dos cosas sin más, también en la patología intersticial acelera la caída de la FVC, de la capacidad vital, con lo que supone esto en la mortalidad de los enfermos con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? La exposición a estos material particulado es un factor de riesgo para la exacerbación y, como no, en el cáncer de pulmón hay un factor de riesgo elevado a estos contaminantes. Y además no debemos olvidarnos, en un país como el nuestro, el radón. Radón es un contaminante de la corteza terrestre que entra a nuestras casas y se ha visto como una causa muy importante del cáncer pulmonar en aquellos pacientes que no han fumado nunca. Para terminar, esto es de este artículo de la doctora Barry y Anesi, en la que me gusta mucho porque habla de 10 principios que tenemos que tener en cuenta en el cambio climático, contaminación. El cambio climático es real, salud y medio ambiente están intrínsecamente unidas al cambio climático. El cambio climático tiene un efecto directo e indirecto sobre la salud respiratoria. Están emergiendo nuevos impactos sobre la salud, de los cuales todavía tenemos poco conocimiento.
El impacto sobre la salud no es siempre igual y el reto es cambiar. Tenemos que actuar para mitigar este daño, actuar para adaptarnos y, sobre todo, actuar ahora. Con lo cual, todas estas divulgaciones o todos estos webinares que nosotros queremos transmitir es porque pensamos que un mejor conocimiento de la trascendencia de este problema nos puede ayudar podemos convencer a los políticos y desarrollar políticas medioambientales más eficientes basadas en una ética ambiental que creo que tenemos la responsabilidad de adquirir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Pasamos al doctor Usmani. Please, go ahead. Thank you very much for the introduction. Presentación. Para mí es un gran placer hablar aquí en este webinar y en realidad lo que quiero hacer es hablar acerca del documento de posición reciente de la ERS sobre asma y el medio ambiente. El día del 5 de mayo, el Día de Asthma World, el Día Mundial del Asma. Y estuvimos aquí presentes diferentes autoridades de ERS, aquí representando a los pacientes. También tuvimos con nosotros a una representante del sector que nos habló de la industria y también de la Unión Europea, de la Comisión. También tuvimos la presentación de la Unión Europea el 5 de mayo de 2021, el Día Mundial del Asma. Y voy a hablar sobre todo del medio ambiente, que está en la sección 2, de los inhaladores, sección 3, y también voy a vincular mi presentación con el paciente verde, que es la sección 4 en nuestro documento de posición. Nosotros reconocemos que el aire es vida y ya lo hemos oído, y la vida comienza a partir del aire y finaliza con el aire. Y todos sabemos que la contaminación atmosférica es el riesgo para la salud humana, el mayor por los datos que hemos visto, por partículas, como ven aquí, y es una estadística similar a la que presentó Josep. Y cuando vemos la expectativa de vida en la Unión Europea, vemos que la contaminación atmosférica en la Unión Europea mata a muchas personas. Aquí lo ven. Bueno, eso es de 2015, pero pueden ver dónde la contaminación atmosférica ha matado a más personas. Y tenemos también el índice de calidad del aire en Europa. Y es el servicio online, es nuevo, de la Comisión Europea. Nos da información sobre la situación actual de la calidad del aire, de más de 2.000 estaciones de monitorización, y aquí por color, el verde es bueno, o aquí abajo donde vamos a este color que es peligroso. Estos son datos de la Unión Europea. Es importante que nos demos cuenta de que en realidad con el coronavirus, con el COVID-19, la contaminación atmosférica y el NO2 cayeron rápidamente durante la pandemia. Y aquí ven en marzo 2019. Y aquí pueden ver para Francia, para Italia y para España. Y luego cuando vamos a la parte superior, en marzo 2020, y pueden ver una gran diferencia entre los puntos candentes. Son los satélites que están monitorizando una gran variedad de gases atmosféricos, lo que incluye al NO2. Y ven que es más ligero en la parte superior y más oscuro en la parte más baja. Y creo que aquí lo que queremos recalcar con respecto a calidad del aire y en la visión de la ERS, en el Reino Unido, por primera vez, hace unos meses, una niña de 9 años llamada Ellie Quebra murió de asma, y en el informe forense el causante fue la contaminación atmosférica. Aparece como la causa médica de su muerte. Es la primera vez que en un informe forense queda así recogido la causa de la muerte, la contaminación atmosférica.
De manera que así nosotros vinculamos con las presentaciones anteriores. El nombre de la niña era Ella Kissy Debra. Y voy a los inhaladores. Voy a comenzar hablando de Obama en 2015 en su discurso de Estado de la Nación. Y aquí él habló acerca de la iniciativa de la medicina de precisión. Y ustedes y nosotros sabemos esto, sabemos que la medicina está evolucionando cada vez más. Y aquí estamos hablando de la medicina de precisión a favor de los pacientes, personalizando la elección, personalizando el tratamiento para nuestros pacientes. Y esto es muy importante, la elección del sanitario y la elección de los pacientes. Y aquí estamos personalizando el tratamiento. Esta es la base fundamental de la medicina de precisión. Y hemos oído a Isabel cuando habla de T2 y lo que no es T2, las vías alérgicas. Vemos cuando se va con precisión a los anticuerpos monoclonales, no solamente en neumología, sino también en gastroenterología, por ejemplo. De manera que pregunto, ¿estamos restringiendo la posibilidad de elegir de los pacientes en la medicina respiratoria? Cuando preguntan qué necesito, la directiva actual que nos pide que elijamos específicos inhaladores está limitando nuestra capacidad personal de elegir, está restringiendo nuestra capacidad de personalizar el tratamiento a favor de los pacientes. Y aquí la elección de los pacientes es fundamental. Y cuando vemos aquí la directiva Gold, la elección de un inhalador tiene que personalizarse y depende de varios factores. Y si ahora decimos que no se pueden elegir ciertos dispositivos, estaríamos restringiendo nuestra capacidad de elección. Aquí, la báscula. Vamos a ver, en la escala de valores, proteger el medio ambiente, proteger al paciente, que tengan seguridad y que tengan eficacia clínica. Esto es muy importante sopesarlo. Ahora, cuando hablamos de los inhaladores, con frecuencia vemos artículos que dicen, sí, se puede cambiar muy fácilmente de un dispositivo a otro, pero ese cambio se basa en el fármaco, tiene que ser bioequivalente. Y lo que yo quiero aquí recalcar, y creo que se dan cuenta, es que nosotros como profesionales sanitarios no tenemos suficiente información. No conocemos suficiente acerca de los inhaladores en todos sus dominios. Conocerán ese trabajo de Vicente Plaza y de Jordi Giner, Joaquín Sánchez, una revisión sistemática de los errores por parte de profesionales sanitarios con respecto a la elección de los inhaladores. Aquí a la izquierda, neumólogos, alergólogos, médicos de atención primaria, estudiantes, fisioterapeutas, enfermería, farmacéuticos, más de 6,000 profesionales sanitarios. Y aquí a la derecha, que veamos, solamente un 12% de ellos sabía correctamente cómo se usa la técnica correcta del uso correcto de los inhaladores. Esto me preocupa, por esto recalco esto. Los profesionales sanitarios no saben nada acerca de la técnica correcta para inhalar. Asumen que todos los inhaladores son los mismos y por eso creen que ellos pueden cambiar fácilmente de un dispositivo a otro, pero no es necesariamente así. Y cuando nosotros estamos hablando de nuestros pacientes, buscamos la eficacia clínica, la elección para los pacientes y también la confianza de que somos capaces de transmitir al paciente cómo debe usar los inhaladores. Sabemos que los pacientes usan incorrectamente los inhaladores. En la parte superior podemos ver el presurizado. Y el problema con los dosificadores es que inhalan muy rápidamente. Los pacientes tenemos que animarlos a inhalar suavemente y en profundidad. Si me preguntaran qué es lento y qué es en profundidad, yo siempre les digo, inhalen con suavidad y algo cómodo, natural, lentamente y con calma durante 5 segundos.
Así que una vez que lo he explicado de manera sencilla a los pacientes, ellos entienden que no tienen que agitarlo, ni presionar, ni inhalar instantáneamente toda la vez. De hecho, cuentan con 5 segundos para aspirar el aire una vez que hayan presionado. En la parte de abajo, con los DPIs, el paciente necesita contar con energía en el diafragma y en el tórax para generar el flujo inspiratorio, para inhalar de una manera potente, para extraer el fármaco y para que se active el inhalador y el paciente aspire el fármaco. Diferentes dispositivos DPI tienen diferentes flujos. Unos tienen flujo alto para que el polvo se fragmente. Y sabemos que en la vida real los pacientes tienen un flujo subóptimo a partir de los DPIs. Nosotros quizás les hayamos dado las instrucciones correctas, pero una vez en el hogar ellos son incapaces de mantener la fuerza inspiratoria necesaria para beneficiarse terapéuticamente. De manera que cuando vemos este estudio muy interesante realizado en España, en el Reino Unido y en Suecia, y ellos estudiaron los costes de una mala técnica de inhalación. ¿Qué hacen? En estos 3 países estudiaron 2 dispositivos DPI, utilizándolos durante un año. Y esto fue un modelo de salud económico para estudiar los costes de una mala técnica inhalatoria. Y pueden ver aquí, solamente con estos 2 DPIs, el coste de una mala técnica inhalatoria 3/4 partes de 1.000 millones de euros, 782 millones de euros. Cuando veo estos datos, me pregunto, ¿por qué no solamente intentamos mejorar la técnica inhalatoria a favor de los pacientes? Y así podríamos ahorrar 782 millones de euros. Entonces, concluyeron los investigadores, tenemos que mejorar la educación de los profesionales sanitarios para ofrecer beneficios significativos a nuestros pacientes y mejorar los resultados de salud. Lo que digo aquí, tenemos que saber acerca de los diferentes dispositivos. Tenemos que reconocer dónde está la mala técnica inhalatoria en algunos dispositivos, puesto que tiene impacto en el resultado de salud del paciente y también en los costes. En el Reino Unido yo he desarrollado un algoritmo muy sencillo. No exige ningún dispositivo para medir el flujo, solamente se trata de observar al paciente. Llamamos al algoritmo ACT, evaluar, elegir y capacitar. Bueno, pues le pedimos al paciente, inhala suavemente durante 5 segundos y si pueden hacerlo, podemos utilizar el PMDI, un SMI o un BAI. También le pedimos al paciente, realiza una inspiración rápida, profunda, fuerte durante al menos 3 segundos. Y si lo pueden hacer, le podemos dar un DPI. Y el impacto medioambiental, pensamos en ello y decimos, el inhalador más verde es el dispositivo que puede usar el paciente y que lo va a usar. No lo definimos en función del dispositivo. Es verde definido por el paciente mismo. Si el paciente puede usar ese dispositivo y si lo va a usar de verdad, ese es el inhalador más verde porque no tendrá que ser hospitalizado de nuevo y también disminuirá el uso de recursos sanitarios. También podemos formar a la persona basándonos en el dispositivo. No elegimos basándonos en el fármaco. Los inhaladores no son para todos, no es uno para todos. Es aquí donde necesitamos conocer toda la gama de dispositivos, conocerlos y saber lo que da cada uno. Y no tenemos que combinar dispositivos. Algunas veces tenemos pacientes que necesitan el de urgencia de rescate o el de mantenimiento o el de nebulizador.
3 dispositivos diferentes, 3 técnicas de inhalación distintas. No me sorprende que los pacientes se confundan. De manera que David Price y Sofía Bosnich-Antisevich han demostrado se empeora el resultado de salud del paciente en asma y en EPOC cuando combinamos dispositivos. No hay que combinar dispositivos. Por lo tanto, ahora vamos con más detalle a las emisiones globales anuales a partir de los inhaladores. En verde, a la izquierda, aquí tenemos las emisiones de GEI global anual. Aquí, 2,2%. Los gases F. En gris tenemos las emisiones gases F. Los aerosoles aquí son 4%. Aquí el círculo en azul aquí muestra que los aerosoles médicos representan 40%, de manera que son 40% de 4% de 2,2%. De manera que a nivel anual, a nivel global anual, la emisión de GEI de inhaladores es 0,05% del CO2 total. Bueno, pues ahora vamos aquí al círculo gris en la parte central. Aquí vemos aerosoles, son 4%, pero aquí vamos a RACHP, 86%. Refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor. Tenemos legislación que prevé en cuanto a los aerosoles. Pero, ¿dónde está la legislación por parte del gobierno que nos dirá que dentro de 5 años toda nuestra refrigeración debería tener un nuevo propelente? ¿Dónde está la legislación gubernamental que dice que todo el aire acondicionado debe contar con nuevos propelentes en todas las oficinas, en todos los edificios? ¿Dónde está la legislación gubernamental que diga que tenemos que cambiar todas nuestras bombas de calor? 86% de las emisiones GEI anual global están en este grupo, solamente 4%, y de ahí solamente 40% del 4% representan a los aerosoles médicos, de manera que yo creo que tenemos que aplicar la legislación en otras áreas, alejándose de los sanitarios, donde tienen que hacer cosas rápidamente, y reflexionemos sobre el ciclo de vida total. Nos hemos centrado en plásticos. No podemos comprar bolsas de plástico en el Reino Unido actualmente. Bueno, no nos dan gratis una bolsa de plástico en el Reino Unido cuando vamos a la compra. Tenemos que pagar 20 peniques por una bolsa de plástico cuando vamos a la compra. Y las pajitas tampoco están a la disposición. Se han quitado muchas envolturas plásticas de alimentos en los restaurantes. Reflexionemos sobre el ciclo de vida total. Este es un trabajo de Jesvani. Actualmente tenemos 2 propelentes, el HFC 134A y el HFC 227. Ahora tenemos una elección. Podemos usar uno bajo el 134A en los inhaladores, pero también hay un nuevo propelente, y esto lo verán en verde. Es el HFC 152A, y 2 grandes empresas farmacéuticas han dicho que hacia 2025 van a tener un inhalador MDI que disminuya la huella de carbono, equivalente a un DPI. Ahora veamos esto. Aquí tenemos la huella de carbono de la cuna a la tumba para el DPI, y vemos en color naranja tenemos los niveles más altos en todo esto comparado con los propelentes. Los plásticos afectan la depleción de los fósiles, los plásticos afectan el agua dulce y el agua marina. Queremos resolver el problema en el cielo, pero estamos trastornando los mares y el fondo de los mares para las generaciones futuras. Por favor, tengamos cuidado. Sabemos que dentro de 5 años va a haber inhaladores que van a tener un GWP bajo. El índice GWP será bajo. Si estamos por este camino, ¿qué va a pasar dentro de 4 años? Habrá caos. Por un lado, nos dirán, vuelvan a lo que estaban usando antes. Vayamos con cuidado.
¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Aquí tenemos el documento de posesión de los médicos de familia en el campo de la medicina respiratoria. Las cuestiones ambientales están en azul. Y ellos nos dicen, cambiemos el dispositivo solamente cuando sea clínicamente adecuado, seguro y aceptable para los pacientes. No apoyamos la política de cambiar sin más a los pacientes de un inhalador a otro. No defendemos los intentos para eliminar el uso de los PMDIs porque va a ir en detrimento de los pacientes. De nuevo, tenemos que reconocer la importancia de los dispositivos, cuán importantes son para cada uno de nuestros pacientes. Y ahora, a continuación, en los próximos 4 o 5 minutos, voy a hablar acerca de los pacientes, que creo que también se va a retomar este tema por otros presentadores de hoy. No hay que estigmatizar a los pacientes por tomar una medicina esencial para ellos y no debemos causarles ansiedad adicional. Muchos pacientes se sienten ahora estigmatizados porque usan los MDIs. Muchos pacientes están enojados. Dicen, tenemos una enfermedad, necesitamos la medicina. Aquí no es una cuestión de estilo de vida. No tienen que pensar que los inhaladores son hamburguesas. Y aquí a la derecha, si se cumplieran todos los acuerdos del clima de París, si los gobiernos abandonaran las subvenciones al petróleo, si las empresas petrolíferas pararan la combustión de carburantes fósiles, quizás mi hija y todos los demás no necesitarían inhaladores. Simplemente es un comentario. Bueno, pues, ¿qué quieren los comentarios? ¿Qué quieren los pacientes de los inhaladores? Es información densa, ya lo sé, pero se preguntó a los pacientes cuál es el factor más importante. La decisión terapéutica. Miren aquí a la derecha, en amarillo, la eficacia es valorada como punto 1, la prioridad por pacientes y por profesionales sanitarios. A la izquierda, el impacto en el medio ambiente fue valorada en el punto más bajo de la escala, de manera que lo que interesa es la eficacia para los pacientes. El impacto en el medio ambiente fue el menos importante entre todas las alternativas a las que se enfrentaron. Son datos de Japón. Me gustan mucho porque esto viene de una financiación académica. Aquí no hay financiación de la industria. Preguntaron, ¿qué prefieren los pacientes, un DPI o un MDI? Y pueden ver que de manera abundante los pacientes prefieren MDI con la misma combinación farmacológica frente a darla con DPI. Preferían PMDI. Los autores concluyen, aunque sí se prescribe el DPI, para la cuota predominante de CI-LABA en Japón, los pacientes en este estudio puramente académico prefieren el dispositivo PMDI. Y frente a DPIs, los PMDIs probablemente sea la elección de preferencia de los asmáticos. Lo dijeron los pacientes, 57,4% frente a 35,3%, prácticamente el doble. Y cuando vamos a datos de la vida real, y he mostrado asma en azul y EPOC en morado, aquí es la misma combinación farmacológica en MDI, la misma combinación farmacológica y dosis dada como DPI. Miren el azul, aquí ven que de manera abundante favorece a MDI en el criterio de valoración principal en el estudio de David Price, y a la derecha favorece a los MDI porque mejora la exacerbación moderada a grave. Es de Rupert Jones, de manera que es el mismo fármaco, la misma dosis MDI frente a DPI, los resultados de salud son mejores con MDI, de manera que en las últimas 2 diapositivas necesitamos el consentimiento de los pacientes. Si vamos a cambiar un dispositivo, ya sea el gobierno, la autoridad local o la guía clínica local,
y no contamos con el consentimiento del paciente, vamos a causar problemas en la confianza que depositan los pacientes en nosotros y por lo tanto va a tener un impacto en los efectos sobre su enfermedad. De la ERS, cito, la huella de carbono sanitaria respiratoria verde es mayor cuando se prescribe un dispositivo basándose solamente en si es bueno o malo. Hay que evaluar toda la vida del paciente. Ellos quieren ser verdes. Les podría preguntar, ¿recicláis? ¿Vais en bicicleta? ¿Usáis las bombillas ecológicas? Puesto que estamos en un gran partido. Pero claro, necesitamos el diagnóstico adecuado rápidamente. Nosotros muchas veces diagnosticamos asma y no tendrían asma cuando están en la UCI, por ejemplo. Tenemos que prescribir de manera adecuada. Hay que reducir la monoterapia con SABA. Ya conocen la nueva directiva que tiene 2 vías. Se comienza con CI o con CI y SABA, pero hay que asegurar que los inhaladores SABA se va a usar en menor medida, porque el SABA de prevención tiene un gran impacto en el medio ambiente. Necesitamos tratamientos no farmacológicos de gran valor en la cesación del tabaquismo. Necesitamos el autocuidado apoyado, educar al paciente, educar al profesional sanitario también. Y aquí terminaré diciendo que los pacientes más verdes son los que sí van a usar su inhalador y lo van a usar bien. Y nosotros tenemos que ser la voz de nuestros pacientes, porque si nosotros nos callamos, no ganaremos nada. Y termino aquí. Gracias por escuchar. Gracias. Much, Omar, for your talk. And now we continue with the next speaker. Mariano, cuando tú quieras, por favor. Adelante, Mariano, cuando tú quieras. Vale, ¿se me oye? Muy bien, sí. Vale, buenas tardes. Permítanme, antes que nada, agradecer a SEPA el magnífico trabajo de divulgación que se está realizando en su año de calidad del aire. Y a los doctores Isabel Urrutia y Carlos Jiménez por dar voz a los pacientes en este evento. Estoy rodeado de expertos que nos están exponiendo muy claramente y con datos cuál es el impacto del cambio climático en la salud de las personas. Y a mí me han encomendado proporcionar la visión del paciente respiratorio. En términos generales, y a excepción de los grupos negacionistas, afortunadamente minoritarios, yo creo que la sociedad es muy consciente del atolladero en el que se ha metido y de la necesidad urgente de tomar medidas para reducir la contaminación. El problema es que la mayoría cree que son los demás los que deben tomarlas, los gobiernos o las grandes compañías, y no acabamos de asumir el papel que debemos cumplir como individuos. Tampoco creo que seamos muy conscientes del daño que la contaminación hace a nuestros pulmones. Ni siquiera los pacientes respiratorios, que a priori deberíamos ser los más concienciados, aplicamos en nuestro día a día medidas de protección, y no porque no queramos, sino porque la gran mayoría no dispone de información necesaria para hacerlo. Para mí, la lucha contra el cambio climático y sus efectos tiene 2 vertientes muy claras. Por un lado, la concienciación y adopción individual de medidas para la reducción de emisiones, y por otro lado, la adopción individual de medidas que minimicen el impacto de la polución en nuestros pulmones. No me voy a detener en la primera porque no es el objeto de esta reunión, pero sí me gustaría hacer unas cuantas reflexiones sobre la segunda, por el papel que como organización de pacientes creo que debemos cumplir. El mapa de la contaminación del aire en el mundo es desalentador. Las zonas verdes son muy inferiores a la suma de las naranjas, amarillas y rojas,
y el 92% de la población mundial ya vive en lugares en los que se excede el nivel máximo de contaminación atmosférica permitido por la OMS. Ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Granada o la Línea de la Concepción encabezan en el ranking de las ciudades españolas más contaminadas. Y Madrid, Barcelona y Mollet del Vallès están entre las ciudades europeas con mayor mortalidad causada por la contaminación. La polución no es un problema exclusivo de las grandes ciudades, como percibíamos no hace tanto, sino que nos acompaña en toda la geografía española. Revisando cualquier mapa de contaminación, vemos que el país está salpicado de múltiples banderas amarillas y naranjas, y en determinados momentos del día hasta rojas. Afecta directamente a la salud de millones de personas que día tras día respiran aire contaminado sin ser realmente conscientes de que sin hacerlo están fumando 10 o 20 cigarrillos diarios, por utilizar un símil fácil de identificar. Para FENAER ya es obligado dar un giro hacia un planteamiento formativo e informativo sobre los efectos de la contaminación en la salud. Creemos que es el momento de hablar no solo de cómo afecta o de cómo podemos colaborar para reducirla, sino también de qué debemos hacer para conseguir que nos afecte lo mínimo posible. Capacitar a los pacientes para que puedan utilizar los datos de contaminación al programar sus actividades al aire libre, conocer los límites de la polución soportable o los sistemas de protección personal y purificación del aire en el interior de las viviendas son algunas de las propuestas sobre las que trabajamos. Hay todavía muchos pacientes respiratorios que no son conscientes de que el uso de aerosoles, insecticidas y productos de limpieza o la falta de ventilación son causa de contaminación del aire en sus hogares y lugares de trabajo, que respiran el 80 o el 90% de sus jornadas diarias. Los pacientes tampoco programan sus salidas al exterior en función de los niveles de contaminación, ni se trazan rutas para evitar las grandes concentraciones de tráfico, ni utilizan mayoritariamente las aplicaciones que en muchos municipios ya indican los índices de polución por zonas y horarios. En esto tenemos mucha responsabilidad las asociaciones de pacientes, pero también nuestros médicos y las administraciones públicas, tanto sanitarias como educativas. Y nada va a cambiar si no nos enfrentamos de un modo definitivo a ella. Porque además, siendo todos conscientes de qué es lo que nos causa el daño, seguramente lo seríamos también sobre el cómo podemos colaborar individualmente para reducirlo. Tengo la certeza de que la educación es el pilar de cualquier movimiento social que lleve a cambios, de que estamos llegando a un punto de no retorno y de que no podemos esperar a que la próxima generación para que nos lo solucione. A nuestro entender, la intervención educativa y divulgativa debe orientarse por dos caminos. El primero, el de la educación para la salud en colegios e institutos. La educación para la salud, en su más amplio sentido, debe formar parte del currículum de los estudiantes, pero además debería ser función fundamental de una figura ahora casi inexistente que FENAER demanda cada vez con más fuerza, que es la enfermera escolar. Disponer de un profesional de la enfermería en los centros permitiría acometer programas específicos de formación y educación en salud respiratoria, entre otros ámbitos, además de su evidente cometido de administrar tratamientos y medicaciones que les hayan sido prescritos a los alumnos y de dar cobertura asistencial a las emergencias y incidencias relativas a la salud que se pueden producir durante el horario lectivo. No olvidemos que en este sentido, según las estadísticas, en un centro con 500 alumnos, 50 de ellos padecerían asma, o lo que es lo mismo, 100 en un centro de 1000 alumnos. Son cifras lo suficientemente importantes como para tomárnoslas en serio. Actuar en las primeras etapas de la vida de las personas, como es la infancia y la adolescencia, garantizaría una sociedad muy diferente a la que tenemos, mucho más consciente en general de los riesgos de los malos hábitos de salud y, en lo que nos ocupa, mucho más conocedora de su enfermedad y de cómo actuar para controlarla lo mejor posible. Estoy plenamente convencido de que una intervención escolar temprana en niños y adolescentes, conjuntamente con la labor de sus médicos y alergólogos, cambiaría mucho el actual panorama de falta de formación y de adherencia a los tratamientos prescritos. Llegar a los jóvenes y a los adultos no nos parece ya tan difícil. Además de la actuación en la infancia, en FENAER defendemos incluir la polución y cómo minimizar sus riesgos entre los programas de educación para la salud respiratoria,
proponiendo una alianza entre las asociaciones de pacientes, las administraciones públicas responsables y la comunidad médica y científica para mejorar las perspectivas de las personas de riesgo, sobre todo en las zonas geográficas de alta contaminación. Trabajando de modo conjunto estaríamos ante una acción que podría incidir muy positivamente en la salud de las personas. Integrar la prevención en el plan individual de manejo de las patologías de las personas, especialmente sensibles ante la polución, sí supondría un importante avance en el que podemos hacer mientras no somos capaces de reducir la polución en las ciudades. Todos sufrimos la contaminación exterior. Notamos perfectamente los gases en los coches o en la calle, o el humo del fumador que se nos sienta al lado o se nos sentaba. Porque la limitación... Perdón, es que me he ido. Todos sufrimos la contaminación exterior. Notamos perfectamente los gases de los coches en la calle o el humo del fumador que se nos sienta al lado o se nos sentaba. Porque la limitación del uso del tabaco es una de las cosas positivas de la pandemia, que yo añadiría perdón, me he ido a otra presentación. Bueno, había terminado, había terminado mi intervención en el punto y me he puesto con otra intervención de otro sitio, discúlpenme. Había terminado. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano. Gracias. Disculpen por el error. Ningún problema, no te preocupes, Mariano. Pasamos al doctor Gerardo Sánchez, que ya nos acompaña. Bienvenido, Gerardo, muchas gracias por incorporarte. Y nada, simplemente te damos paso para que nos cuentes cuáles son las principales fuentes de contaminación. Adelante, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien hallado, Carlos, doctor Usmani, profesor Antó, doctora Urrutia y Mariano también. Una presentación muy interesante, la de los pacientes. Yo voy a hablar un poco de lo que el sector de salud podría y seguramente debería hacer. Lo primero que voy a decir es lo que no debería hacer y desde luego no debería pensar en cambiar la medicación de un paciente por cuestiones ambientales tan pobremente justificadas como las emisiones de los inhaladores. Esto es inaceptable. Y además es, como dirían en el pueblo de mi madre, el chocolate del loro. Es decir, esto no arregla absolutamente nada. Eso es inaceptable y no debería ocurrir. Vamos a mirar un poquito más lo que es con el gran angular. Lo primero es que las emisiones de los gases de efecto invernadero vienen de los grandes sistemas, vienen de las cosas que el ciudadano individual no puede afectar. Y en ese sentido tenemos pocas opciones, es decir, ¿de dónde viene nuestra energía? ¿Cómo nuestro transporte está organizado? Esas cosas no tenemos muchísimas opciones para cambiarlas. Y en ese sentido tenemos que tratar de cambiar los sistemas al completo. Pueden ver ustedes en este gráfico que la mayor parte de los gases de efecto invernadero vienen de la energía que se utiliza para los grandes sectores, en la industria, en el transporte, en los edificios, emisiones fugitivas, en agricultura, en bosques, en gestión de residuos, etc. No verán ahí el sector salud porque lo que pasa es que el sector salud está imbricado en muchos de los otros sectores. Después les explicaré un poco de dónde vienen las emisiones del sector salud, que son bastante significativas, pero que desde luego no están
derivadas del uso de una opción terapéutica u otra, sino de los sistemas que se utilizan y de dónde vienen los insumos que utilizan. Hay algunas preguntas clave sobre la sostenibilidad ambiental. La primera, ¿por qué nos debería importar? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué se está haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? Y lo de a mí todo esto que más me da es una pregunta, yo creo que muy legítima para nuestra audiencia, porque nuestra audiencia, que son profesionales de la salud, lo que quieren es cuidar de su paciente y lo que quieren es dar los tratamientos adecuados. Entonces, en ese sentido, la pregunta de a mí todo esto que más me da es legítima, ¿no? Por una parte está el hecho de que el profesional sanitario tiene que tratar, ¿no?, las consecuencias del cambio climático. Pero hay otro elemento, claro. El sector salud, entendido en global, es un sector enorme. Es prácticamente el 10% del PIB en la región europea de la OMS, que incluye, claro, la Unión Europea y también España. Tiene un consumo enorme de energía y de recursos. Produce muchísimas emisiones, efluentes, residuos. En otros sectores, la sostenibilidad es un concepto que tienen internalizado como clave desde hace décadas. Y luego hay una cierta, lo podríamos llamar obligación moral, pero lo pongo entre comillas, en el sentido de que, bueno, si se pueden crear oportunidades y beneficios para los pacientes, para el sistema, para los profesionales y además disminuir riesgos ambientales, entonces, ¿por qué no? Y de hecho, se puede. Es una dicotomía falsa el que se tenga que elegir entre una cosa o la otra. Últimamente está saliendo mucho más evidencia sobre este tema. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en la OMS, en la Oficina para Europa, hicimos una revisión de la evidencia sobre la sostenibilidad en el sector salud y vimos que los impactos ambientales principales pues eran las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de productos y servicios, es decir, no tanto de las operaciones de las clínicas y hospitales, sino de los productos y los insumos necesarios. El uso del agua, generación de aguas residuales, residuos peligrosos y no peligrosos, productos químicos y luego oportunidades vía sostenibilidad que ya muchos proveedores de salud están utilizando, reduciendo costes de energía, reduciendo la generación de residuos, incrementando la eficiencia de los procesos, reduciendo la necesidad de desplazamientos, etcétera. Hay muchísimas oportunidades y muchos proveedores de salud ya las están explorando. Yo creo que la organización que lidera desde el punto de vista de ONGs, sin duda, estos esfuerzos es la Organización de Salud Sin Daño, Healthcare Without Harm, que tiene oficinas en distintas regiones. Por supuesto, España está dentro de la europea, pero muchos de los materiales están en español adaptados para el público de América Latina. Ahora, lo que mencionaba antes sobre el cambio climático y el sector salud. Como pueden ver aquí en este esquema, al final estamos hablando de una serie de factores ambientales que interactúan con otros factores de riesgo y al final dan lugar a un agravamiento de ciertas enfermedades o a un incremento de la incidencia de otras enfermedades. Entonces, el sector salud está ahí y tiene que estar para tratar esos efectos. Pero el sector salud también está contribuyendo a las causas. Y como digo, lo más significativo no es necesariamente una opción terapéutica u otra, sino de dónde viene la energía, de dónde vienen los insumos necesarios para hacer esos tratamientos, cuántos desplazamientos son necesarios de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que quedar claro. Un sector del 10% de la economía, muy raro sería que no estuviera contribuyendo de manera significativa al cambio climático y el sector salud no es una excepción.
Este es un estudio de hace un tiempo. Bueno, he extraído los datos de la región europea de la OMS, donde se ve el total de las emisiones del sector salud en millones de toneladas de CO2 equivalente. Y como ven ahí, bueno, pues hay una cierta relación entre el tamaño del país y, por consecuencia, de su sector salud y las emisiones. Hay una cierta relación, pueden ver que Alemania tiene muchas emisiones y va bajando, ¿no? Hay una cierta relación, pero esa relación solo ocurre hasta cierto punto. Podemos ver que, por otra parte, países muy pequeños, como Luxemburgo, o relativamente pequeños, ¿no? También como Estonia o Holanda, tienen muy elevadas emisiones de CO2 per cápita, que es, en cierto modo, lo que importa, ¿no? Estas métricas que se puedan comparar. Ahí, en ese sentido, España, que es la barra de color rojo, le va mejor, sus emisiones per cápita son bastante más pequeñas que las de otros países. Pero al final estamos hablando de, con todos los cálculos hechos, estar, dependiendo del país, entre un 4 y un 8% de las emisiones de CO2. Entonces, esto es una cosa importante porque antes, como según lo estábamos viendo, veían que, por ejemplo, distintas industrias tenían allí puestas sus emisiones. La industria de la aviación era algo menos de un 2%. También es verdad que seguramente en la contabilidad muchos de sus suministros no estaban contados, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, esto es un contaje completo de input-output, pero es bastante significativo. Ahora, estos datos sí son un poco más antiguos. El doctor Osmani sabrá que el NHS, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, hace unas contabilidades anuales de carbono bastante rigurosas, pero aún así, más o menos, el patrón está claro. Los productos y servicios son la mayoría de la huella de carbono, el uso directo y el transporte algo menos, y de ahí ya esas variaciones dependen un poco entre el nivel, ¿no? de si es el sistema de salud, si son hospitales o determinados servicios que pueden tener una mayor intensidad de carbono que otros, pero yo creo que lo importante es mirar un poco al global, y en el global productos y servicios y, por tanto, las compras y cómo se hacen influyen de manera absolutamente decisiva en las emisiones. Ahora, ¿qué piensan los profesionales de la salud? Este estudio está recién publicado. Yo creo que es muy interesante. Eran antiguos compañeros de la OMS. A través de las asociaciones médicas le preguntaron a muchos profesionales de la salud si piensan que el cambio climático está sucediendo. Yo creo que, gracias a Dios, pueden ver en el gráfico de la izquierda que hay una grandísima mayoría que piensa que sí. Y la gran mayoría de ellos también piensa que está o enteramente o principalmente causado por actividades humanas. Tengan en cuenta que esta es una muestra un poco global. Aquí hay países de todo tipo y estadio de desarrollo, pero son, creo recordar, casi 5.000 participantes, o sea que yo creo que no está nada mal. Hay una pequeñísima proporción también que piensa que da igual las causas porque no está ocurriendo, ¿no? Pero es realmente muy, muy pequeña esa proporción. Ahora, ¿es pertinente un activismo médico contra el cambio climático? Esta es una pregunta real, ¿eh? No tengo una respuesta. Los médicos a los que preguntaron decían que cuando no lo hacían, que era la mayoría, ese tipo de activismo, era por falta de tiempo, por falta de conocimiento, porque no va a hacer una diferencia, porque no tiene apoyo, porque es un tema controvertido o incluso en algunos lugares puede llegar a ser arriesgado, profesional o personalmente. Y sin embargo, yo lo que siempre pienso es, bueno, pero si pudiera ser, esto sería poderoso.
porque año tras año en todos los países, cuando hacen las encuestas de confianza, de en quién confía más el público, siempre los políticos están abajo del todo y los profesionales de la salud están a la cima. Es decir, la sociedad, en el conjunto profesional que más confía de largo, es en los profesionales de la salud. Es decir, que si realmente se puede hacer esta clase de activismo, yo creo que sería bastante efectivo. Y voy a poner un poco sobre la pregunta de por qué debería esto importarnos con un par de refranes hispánicos. Voy a empezar por el de cuando las barbas de tu vecino veas pelar. Y para los millennials en la audiencia, este es Charlton Heston en la película de los 10 mandamientos. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar. Se está viendo ya señales claras de que los administradores de salud, sobre todo a nivel privado, pero también público, consultados ven que la sostenibilidad es una prioridad para ellos en el futuro próximo. Asociaciones médicas nacionales y también la Asociación Médica Mundial o bien han completado o bien han recomendado la desinversión en combustibles fósiles, de fondos de pensiones y de donde duele, de las inversiones y de cómo se invierte, ¿no?, el dinero, incluyendo las pensiones, que pueden llegar a ser bastante significativo, ¿no?, la cantidad de inversiones de los fondos de pensiones médicos. En el Reino Unido, bueno, en concreto el NHS de Inglaterra, tienen una meta de neutralidad de carbono, neutralidad total de carbono en el año 2040 para los ámbitos 1 y 2, es decir, emisiones más o menos directas de su servicio, y una neutralidad completa en el 2045 para todas las emisiones de gas de efecto invernadero que se puedan atribuir al servicio de salud. Y además tienen reducciones auditadas por terceros, es decir, bastante creíbles, de un 26% de todas sus emisiones, incluyendo las indirectas, desde el año 1990 hasta 2020, y de un 62% en sus emisiones directas. Estos son números bastante impresionantes. Pero lo más impresionante es que es lo muy auditados que están, es decir, porque uno puede poner números por ahí, pero luego cuando hay que mirarlos y hacer las comprobaciones, eso verdaderamente es lo que importa, ¿no? Hay otros esfuerzos. Aquí en los países nórdicos, el centro de referencia es el Centro Nórdico de Sanidad Sostenible, que incluye los hospitales centrales de las capitales y de todas las ciudades más grandes de esta zona de Europa. Otros ejemplos muy interesantes, en Dinamarca el tema de la sostenibilidad en el sector salud está bastante avanzado. También las regiones tienen bastante autonomía para tratar de intentar cosas nuevas. Leasing en equipos, no solo en radiología, en muchas cosas. Cursos para mejorar las tasas de reciclado, compostaje de residuos orgánicos, etcétera. La economía circular es algo que está empezando también a funcionar bastante. En Holanda tienen mercados cerrados de proveedores de servicios de salud, donde pueden alquilar instalaciones, equipos poco utilizados, etcétera. Y, por supuesto, hay redes de distinto tipo, aparte de Salud Sin Daño y la Asociación Europea de Salud Pública y el Centro Nórdico de Sanidad Sostenible. También están las redes de las Naciones Unidas, donde hay directrices sobre cómo hacer, digamos, compras más sostenibles desde el punto de vista ambiental, ¿no? Por supuesto, la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, de los cuales hay bastantes miembros institucionales en España también, con sus correspondientes materiales como calculadoras para huella de carbono, etcétera.
Y luego, otra cosa incluso más alto nivel, que es que como profesional de la salud puede ser que a ti la política y política de temas de sostenibilidad no te interese, pero a la política le interesas tú, eso desde luego. Y ya solo para ilustrarlo, en el Pacto Verde Europeo, European Green Deal, lo que están prometiendo es la neutralidad en carbono para Europa para el año 2050. Dense cuenta de lo radical de la transformación que están intentando, desacoplando crecimiento económico del uso de recursos y, dicen ellos, sin ninguna persona en ningún lugar que se quede atrás. Ahora, esto afecta a todos los sectores de la economía, incluido, por supuesto, el sector salud, y ya se está discutiendo no solo un plan como el Pacto Verde Europeo, sino la ley obligatoria europea de cambio climático, la estrategia farmacéutica europea, de la cual la sostenibilidad es un criterio clave, las directivas de criterios ambientales en compras públicas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que quiere decir neutralidad de carbono es que estas barritas, sean grandes o pequeñas, en teoría tienen o que desaparecer o ser compensadas. Y ahora es cuando los millones de toneladas pesan, porque hacer esas clases de transformaciones toma muchísimos años y desde luego no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Así que, pero es solo para que quede claro que cuando se habla de neutralidad climática, por supuesto, se verá cuál es el peso a distribuir entre distintos sectores, etcétera, pero que nadie se crea que esas obligaciones de reducción no van a entrar a un sector que representa el 10% de la economía. Eso no tiene ningún sentido. En algunos sitios se están preparando, yo creo que viendo que es inevitable. En Holanda, por ejemplo, creo que esto se lo están tomando relativamente en serio. También es verdad que ellos tienen una grandísima intensidad de carbono en su sistema de salud, para empezar. Entonces, tienen bastante recorrido que hacer. Pero claro, también es importante, yo creo, que la gente empiece a darse cuenta que las oportunidades son muchas. Y aquí simplemente estoy poniendo algunas que pone como opciones la red de salud sin daño. Las opciones de cuestiones de telemedicina, esto, claro, o sea, con la pandemia yo creo que se ha visto claramente, por una parte, el potencial que tiene y por otra parte, el potencial que no tiene, ¿no? O sea, habrá cosas, yo no soy médico, me imagino que habrá consultas que se están haciendo que a lo mejor se pensaba que no se podían hacer y otras donde se está viendo que la telemedicina realmente no funciona muy bien. Pero donde funcione y se reduzca necesidad de desplazamiento, pues eso tiene también sus correspondientes beneficios ambientales, la optimización de equipos, no solo clínicos, racionalizar y configurar los servicios, reducir la generación de residuos, el diseño y la gestión de las instalaciones, fundamental, de dónde viene la energía, esto es vamos, una de las cuestiones más importantes, la formación de los trabajadores, las opciones que pueden crearse vía economía colaborativa y que solo estamos viendo la punta del iceberg, la producción de fármacos y de otros insumos y sobre todo el hecho de que en general todo esto no debería costar dinero, sino que debería ahorrar dinero. Según qué instalaciones, pero en general se ha visto que si se toma en serio y se toma sobre todo a largo plazo, esto es un tema que puede costar dinero al principio, pero te acabas ahorrando dinero y acaba siendo más eficiente también. Por supuesto, tiene que haber toda una serie de elementos de gobernanza que esto lo hagan posible, porque lo que no puede ser es que esfuerzos descoordinados no van a conseguir hacer los cambios que se necesitan en este área, ¿no? Y necesita su reconocimiento también por parte de las autoridades y por parte de la dirección ejecutiva, ¿no?, de los centros. Luego, desde mi perspectiva personal, yo creo que el sector salud se está subiendo a este carro por lo general tarde y obligado.
Pero también es verdad que el sector salud es distinto, simplemente, al resto. Es distinto en su mandato central y en un papel supremo del bienestar del paciente, pero ello no le exime completamente de responsabilidad ambiental. Entre estas cosas, de alguna manera, tiene que encontrarse un equilibrio, ¿no? Una cosa y la otra son ciertas y hay que encontrar un equilibrio. El movimiento empezó pequeño de sostenibilidad en el sector salud, pero está realmente aumentando en complejidad y en magnitud. Ha habido un parón innegable con la pandemia, pero en los foros y conferencias cada vez hay más participantes, más empresas y más recursos. Y yo creo que lo más importante, está llegando un impulso normativo de obligado cumplimiento y la pregunta ¿es mejor empezar pronto o esperar al último momento? Y esto es todo lo que tenía hoy para decir. Muchas gracias y nada, espero la discusión que tengamos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo, por tu charla. La verdad es que ya estamos más de 15 minutos pasados de la hora y la verdad es que me gustaría poder establecer algún tipo de discusión, pero creo que estamos fuera y no merece la pena seguir. Yo he hecho un pequeño resumen de 4 puntos que pretenden un poco mostrar, resumir de forma breve todo lo que habéis dicho a lo largo de vuestras intervenciones. Primero quiero dejar claro, que lo ha dicho muy claramente la doctora Isabel Urrutia, que el cambio climático es una realidad. Y esto es algo de lo que todos nos debemos dar cuenta. Segundo, lo han dicho el doctor Omar Usmani y también Gerardo, el doctor Gerardo Sánchez, que los servicios de salud contribuimos al cambio climático. Pero también ambos han incidido en que tenemos que poner las cosas en su punto, dejar las cosas claras. Los gases hidrofluorocarbonados que liberan algunos inhaladores solo contribuyen al 0,05% del total de CO2 que provoca el efecto invernadero. Y hacer un cambio inapropiado del tipo de inhalador en un paciente puede tener problemas para su salud y además no ser coste efectivo. En una sola frase que resume muy bien el statement de la RS. El inhalador menos contaminante es el que el paciente puede usar y usará. Otro punto que también me gustaría destacar, porque creo que además ha sido un concepto totalmente novedoso que ha introducido el profesor Josep Maria Antó, que es el de la salud planetaria en el antropoceno. Salud planetaria es igual a la suma de salud de las personas y la salud de la Tierra. Así que esto es algo que también nos lo tenemos que plantear. Y por último, es necesario que los profesionales sanitarios hagamos proselitismo de las estrategias que controlan el cambio climático. Creo que esto resume algunas de las cosas que habéis dicho aquí. Por supuesto que habéis dicho otras cosas muy interesantes, pero que el tiempo nos obliga a no poder seguir con ellas. Nada más, muchísimas gracias a todos. De verdad que creo que la webinar habrá sido de mucha utilidad para todas las personas que nos están escuchando y agradeceros vuestra presencia aquí, vuestra colaboración con SEPAR para divulgar todo lo que sea en favor del control del cambio climático. Y desde luego muchas gracias a nuestros oyentes. Con esto acabamos la webinar.